GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 27 de abril de 2024, se nos acabó el mes y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Considerado por muchos el auténtico padre de la patria, él fue el primero que llamó a esta nación México. Él sí habló de independencia y se preocupó en especial por los más pobres. Presentó documentos muy valiosos donde pedía justicia y respeto a los valores esenciales para todos los seres humanos. Su concepto de soberanía es insuperable. El pensamiento político de José María Morelos y Pavón. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honre con ello. Con mucho agrado saludo a nuestros allá anfitriones de diálogo, a nuestros siempre distinguidos amigos, quienes amantes de la historia gozan de experiencia excepcional al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, buenos días y muy buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado y vamos a dar un recorrido sobre el pensamiento político, no tanto la biografía, pero el pensamiento político, y como usted lo comentaba bien, doctor, de uno de los que se estiman precisamente por la contundencia de la ideología independentista que él siempre defendió, que es uno de los padres, de los verdaderos padres de la patria. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación de amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, radioescuchas. Doctor Vázquez Álvarez, mi amigo y hermano Ignacio Alfonso Salcido. Bienvenidos a este episodio de uno de los segundos padres de la patria. Morir es nada cuando por la patria se muere. Reza por ahí en varios lugares del estado de Michoacán, que más que Michoacán de Ocampo debe ser Michoacán de Morelos. Nacido en Valladolid, hoy Morelia, una derivación de Morelos. Vamos a este apasionante episodio. Y bueno, como música de fondo vamos a tener una canción popular que andaba en brega precisamente allá por 1814, época de la cual vamos a hablar, que se llama Canción a Morelos. Y Carlos, a ver, ¿querías comentar algunos detalles trascendentes de...? Pues miren, te han dicho tantas cosas del cura Morelos, del original, del michoacano, como dije hace ratito, y como alguna vez dijimos en otro programa, quiero acentuar, y así, aprovechar a invitar a la gente que investigue fuentes originales de la historia, libros, acervos, así, museos, para documentarse mejor. Les decía en algún programa que grabamos, que yo de joven vi una película, caracterizada Morelos, uno de los Soler, no me acuerdo si era Juliano o era Domingo, y ponían una versión live de que cuando se convierte, que antes de convertirse en sacerdote, había tenido un amorío con Brígida Almonte, de la que nació su hijo ilegítimo, Juan Nepomuceno. Pero si vemos la biografía de Juan Nepomuceno y de Morelos, no, Morelos ya estaba ordenado, ya oficiaba como sacerdote, y realizó obra de varón previo al levantamiento de la sotana. Entonces, vamos a hablar de la condición humana. Ni ídolos de barro ni de bronce, simplemente condición humana, una persona, yo digo, bien intencionada. Yo por eso les digo a mis alumnos cuando de repente dicen, yo estoy empezando la carrera a los 21, a los 25, o un poquito más, nunca es tarde. Y algo vio el cura Hidalgo precisamente en aquel hombre macizo, arriero, de aspecto negroide, porque ni siquiera era enteramente mulato, así era así. Y las pinturas lo ponen hasta medio estético, no era de labio grueso. Es más, váyanse al bosque de Venustiano Carranza, la Avenida Morelos, en esa cabeza es su vivo retrato más acercado a su origen étnico. Hay que apelar a los orígenes étnicos. Y no sabemos, que también está controversial, si realmente fue mestizo, si realmente fue mulato, así. Aunque hay datos de la historia que señalan los que va a abundar aquí mi amigo Salcido, respecto, ya existe el apellido Morelos desde mucho antes así de
el nacimiento del personaje motivo de este análisis de este programa. Entonces, como un pensador mexicano, porque en su lucha vamos a ver precisamente dos documentos básicos. Uno emanado en 1813 que se llama Sentimientos de la Nación, precisamente que es la ideología, un decálogo, vamos a llamarlo así, de lo que será el documento básico que será la Constitución de Apatzingán, que se considera el primer documento así oficial de un congreso, así se llama, continental, como el primero en el continente, así es y se hablaba de la América Mexicana. Vamos a ir hablando un poquito de estos. Esa es una pequeña intro de la intro, y le cedo mi espacio a Ignacio Alfonso Salcido Dávila para que continúe con algunos breves aspectos muy importantes de la vida de José María Morelos y Pavón. Gracias. Pues lo conocemos como el siervo de la nación. Todos lo ubicamos por un atuendo muy específico, por utilizar un paliacate en su cabeza. Y justo antes de entrar al aire estábamos debatiendo, porque hay varias versiones. Hay quienes refieren que el empleo de esa prenda era para ocultar el cabello que tenía muy ensortijado y que entonces podía revelar una ascendencia directa de afrodescendientes, que como sabemos y lo habíamos comentado cuando estudiamos la época del virreinato, que aún estamos en la época del virreinato, todo lo que ocurre en el México de 1810 a 1821, esto es el reino de la Nueva España, esto no es México, quizá apenas estaban consolidando. No hay que perder de vista también algo que llama mucho la atención a muchas personas, el grito de independencia de 1810 y las juntas de gobierno iniciales que se establecieron para dar alguna estructura al movimiento independentista, decían también, estaban bajo la bandera, no solo bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, sino bajo la bandera de Viva Fernando VII. El propio Hidalgo, en el grito de Dolores, dice Viva Fernando VII, pero ¿por qué lo hacían? Obviamente es como todo, la historia es la que juzga, y a este respecto, hablando de la integridad ética de Morelos, en el Congreso de Chilpancingo, él lanza una frase que ojalá apliquen todos los personajes que se dedican al servicio público, que dice: temamos el inexorable juicio de la posteridad que nos espera, temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones, y así ajustemos escrupulosamente nuestra conducta a los principios más sanos de religión, de honor y de política. La verdad, qué frase tan bella y qué lineamientos tan precisos para tomar buenas decisiones. Yo había leído alguna vez una frase que decía: ten mucho cuidado con lo que leas. ¿Qué te gustaría que si falleces a mitad de la lectura te encontraran leyendo? Entonces eso es lo que debe ser muy parecido. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre saca todo a la luz. Entonces, que todo el balance sea siempre positivo, y creo que este gran personaje lo logró. Hablando de lo que estaba comentando un poco antes, que el movimiento independentista surge todavía bajo esta ideología de Viva Fernando VII, pues tenemos en Morelos el primer personaje que de manera abierta renuncia a esa bandera y que dice: no, Viva Fernando VII, no, que viva la nación. Incluso el nombre del documento, porque Morelos no solamente era pensador, no solamente tenía una filosofía política, pero la gran virtud de él es que era prácticamente un autodidacta. Comienza su formación intelectual a los 25 años, porque él se había dedicado a la arriería y también fue vaquero, pero obviamente una persona con una profunda capacidad intelectual. Tenía ganas de saber más, y en una sed de conocimiento, Nacho, podemos afirmarlo. ¿Y cómo saciabas una sed de conocimiento en la Nueva España a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Pues tenías que unirte a la vida eclesiástica, que era la que más acceso te brindaba a las cuestiones filosóficas, políticas, éticas, incluso de conocimiento de las ramas clásicas de filosofía griega, de absolutamente todo el saber al que se pudiera tener acceso de manera razonable. La manera más eficaz de allegarse a él era incorporándose a la vida eclesiástica. Incluso podríamos decir que Morelos, a pesar de tener una profunda fe, su ideología política nos lleva a pensar que era un hombre muy moderado en el aspecto religioso, porque parte de los sentimientos de la nación que establecen que los ingresos de la iglesia sean exclusivamente de los diezmos. Es decir, que el Estado no intervenga de manera directa
Quizá alguna religión oficial sí, pero ya con la manutención directa al clero, no. Otra cuestión. Perdón, yo nomás quiero abundar en ese concepto de que Morelos siempre fue una persona que guardaba, por decir, la caridad cristiana. Recordemos que cuando fue a buscar a su maestro Hidalgo, se lo encontró en el camino cuando iba rumbo a Guanajuato, y entonces Morelos le pidió a Hidalgo que le permitiera acompañarlo como uno de los curas del movimiento, como uno, como, o sea, Es un adepto, se puede decir, ¿no? no, que él fuera un sacerdote, porque ya era sacerdote. Ajá. Y estaba en la parroquia de... se me fue el nombre ahorita. Se ofreció como capellán del ejército Capellán, insurgente. Esta reunión tuvo lugar el 20 de octubre de 1810. Sí, él era párroco de Carácuaro. Caracuaro, sí, es correcto. Y Hidalgo, que lo conoce, le dice que no, que mejor se vaya a insurreccionar el sur. Pero Morelos no era ningún mitómano. Morelos, a pesar de que todo el mundo sabía que era excesivamente inteligente, nunca andaba presumiendo eso, ni se sentía muy... No era ostentoso, vamos a llamarlo así. No solamente no era ostentoso, era humilde. Sí, y eso hace más grande precisamente su capacidad. Así es, doctor. Lo que pasa es que, como todo personaje que interviene en un proceso de esa envergadura, como es lograr la independencia de una nación, que él tuvo esta noción de que el reino de la Nueva España ya podía constituir una nación, pues va presentando modificaciones en sus corrientes de pensamiento. En un primer momento, incluso algunas fuentes históricas refieren que cuando él se reúne con Hidalgo, lo primero le manifiesta es que la independencia no requiere derramamiento de sangre, que puede ser un proceso más o menos largo, que el propio peso de los acontecimientos que están ocurriendo en Europa va a permitir, porque España estaba muy perjudicada por las guerras napoleónicas, por la imposición de José Bonaparte, por el encarcelamiento de los reyes, obviamente también por la animadversión que se había generado con Inglaterra debido a que España había firmado los tratados de París reconociendo la independencia de los Estados Unidos, que de alguna manera eso fue un gran error por parte de la monarquía española, porque eso legitimó el uso de las armas para los procesos independentistas. Ellos mismos dijeron, bueno, pues entonces si Estados Unidos se quiere independizar de Inglaterra y utilizaron las armas, pues lo reconocemos como tal. Pero ¿qué iba a pasar con todos los dominios de ultramar de la monarquía española? Morelos era en un principio de esa idea, irónicamente, a pesar de ser un gran guerrero, porque también demostró sus grandes dotes al romper el sitio de Cuautla en el campo de batalla, pero también tenía esta noción, pues quizá, de el menor de los males o nada más en lo estrictamente necesario. Parte fundamental de su actividad como líder militar fue la de intentar encauzar el movimiento precisamente a que los actos de violencia se ciñeran exclusivamente a lo necesario para lograr la independencia, cosa que no pudo hacer, por ejemplo, Miguel Hidalgo, a quien muchas veces el grupo de guerreros enardecidos se le salió de control y realizaron actos de violencia innecesaria. Adelante. O sea que la visión que nos están mencionando ahorita aquí Eliseo Salcido, 130 años antes que Gandhi. Pues sí. O sea, Gandhi logra la independencia de la India sin guerra. Y quizá, todos son hijos de su proceso histórico, y finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la manera que se conocía de lograr un posicionamiento como nación independiente eran las armas, pero muy seguramente si hubiera sido fruto de otra época, habría más bien dado preeminencia a otra clase de procesos, porque fue lo primero que pensó. Su primera alternativa no fueron las armas, su primera alternativa fue pensar cuál era el contexto político, y esto también nos habla de una persona con una gran capacidad intelectual y una gran capacidad para comprender el contexto político, pero no nada más de un país,
y de un país complejo. Yo llamando ya al Reino de la Nueva España como país. ¿Por qué? Pues porque a nosotros ahorita quizá nos resulte sencillo echar una mirada hacia atrás y verla como un todo, pero en ese entonces no era un todo, y México aún al día de hoy no es un todo. Es un compuesto de cultura sumamente complejo, e imaginémoslo hace 215 años, que es el México, ya le decimos México porque él luchó por ese país, el México que él conoció después. Excelente. Llama la atención ese concepto, y bueno, lo vamos a ver más claramente reflejado ahorita que estudiemos los sentimientos de la nación, que los veamos, cuáles son, porque generalmente se habla de ellos pero no se profundiza en ellos. Así. Y mi propuesta es que profundicemos en ellos. Vamos a ver que ese pensamiento social, humanista, ¿sí?, que tenía Morelos y de reivindicación del oprimido. Sí, era fundamental. Sigue siendo vigente esos principios, es más, no solamente vigentes, indispensables que se apliquen para el buen gobernar. Para el buen gobernar. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy, el pensamiento de José María Morelos y Pavón. Estamos aquí reunidos los tres: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa, un servidor, para platicar sobre este tema, dialogar sobre este tema que es tan trascendente. Carlos, ¿quieres comentar una experiencia de Hidalgo Morelos? Sí, nada más para cerrar la pinza, en cuanto a este tema, pasamos al aspecto importante histórico, lo que es el documento denominado Sentimientos de la Nación y lo que fue el Congreso Continental que derivó en la Constitución de Apatzingán. Bueno, quiero citar una novela histórica, documentada obviamente, de autoría de Eugenio Aguirre, que se llama Hidalgo, entre la virtud y el vicio. Consíguenla por favor en la editorial Novela Histórica, páginas 83-84, que es cuando el cura Hidalgo, en su calidad de rector, porque ya era rector de la Universidad Nicolaita en Michoacán, ahora es Universidad Nicolaita de Hidalgo. Entonces, y resulta pues que llega un joven arriero originario venía prominente de la Intendencia de Oaxaca, que había caminado a lomo de mula, sin hacer ninguna alusión a una persona en particular, y dice el texto: enseguida me causó simpatía, un hombre honesto, sincero, que necesitaba recursos para malcomer e ir tirando adelante. Además, otra vez, y Ángel de la Guarda tuvo una especial epifanía que me dejó ver detrás de esa cara negroide, de ese condenado de la tierra, a un hombre excepcional, un caudillo, un paladín de las causas de los desposeídos, mestizos, indios y castas, que me obligó no solo a aceptarlo, sino a profesarle un profundo respeto. Intégrese al primer curso, señor Morelos, dije con una emoción que me dejó turbado. Vaya con el secretario para que le asigne una celda y le dé lo necesario. Y lo espero en mis clases de gramática. Quiero enseñarlo a escribir como Dios manda. Cierro transcripción, cierro lectura. Algo tuvo de haber tenido el ingenioso Hidalgo, no el Quijote, ingenioso Miguel Hidalgo, que fíjense esa expresión, para visionar en esa primera entrevista. Alguien que venía cansado, que venía con un saco de sueños, ilusiones, ¿verdad? En ese morral, de buscar cubrir unas carencias, pero yo lo veo con alguien comprometido con un proyecto a futuro, porque estamos hablando de 20 años del inicio de la Gran Independencia, 1790, años más, años menos, y algo tuvo que ver, algo tuvo que visionarle para hacerle de surgente de sus enteras confianzas. Y digo, Carlos, también hablar de este personaje de Miguel Hidalgo, pues es profundizar en el que es considerado como también, de hecho, oficialmente, ¿no?, el padre de la patria. Lo cierto es que siempre fue contracorriente. Se sabe que él cometió grandes faltas a sus votos, que realizaba siempre
dentro de sus posibilidades lo necesario para conseguir utopías censuradas, que es lo que yo creo que lo ayuda a concebir este proyecto de México como nación independiente en el contexto de las guerras intestinas que estaban ocurriendo en la península. Pero también no hay que perder de vista que Miguel Hidalgo no tuvo la oportunidad de generar una estructura ideológica para el movimiento independentista, porque fue sorprendido. A él no le quedó más opción que arrancar con lo que tenía ya pensado, pero no precisamente todas estas juntas que disfrazaban de tertulias eran para tratar de tener un proyecto avanzado antes de dar el paso al movimiento literarias. armado. Ese era el disfraz, Exacto. esa era la cuestión. Pero ya sabemos de su ludopatía, de su Francia chiquita, de su aspecto hasta torero fue, de que le gustaba meterse con señoritas y con señoras, y sobre todo, pero ese ansia de saber y controvertirlo todo. Entonces, alguien tan contrastante en comparación a un personaje que es Morelos, ¿cómo puede haber tenido impacto en su discípulo? Admitirlo ya a una edad pues ya bastante grande bajo esa época. Y lo más interesante, que es lo que hablaba en el bloque anterior, que hay un encuentro en Guanajuato que le dice, diciéndole, maestro, yo lo sigo, vamos adelante, considéreme por favor. Oye, una cosa interesante de lo que acabas de mencionar hace un momento, esa charla de 20 años antes de la independencia, en donde le dice que le va a dar clases de gramática. Ajá, sí. Oye, pues muy mal profesor, porque el tema que hoy vamos a analizar justamente, que son los sentimientos de la nación, lo dictó Morelos a don Andrés Quintana Roo, porque Morelos no los escribía. Pues a lo mejor tenía pésima caligrafía. Sí. Y bueno, a mí me gustaría mucho que empezáramos a dialogar de los sentimientos de la nación, entráramos y analizáramos cada uno de los primeros, sobre todo los más sociales, para que tuviésemos esa visión del pensamiento de Morelos. Claro, pensamiento de Morelos que parte, doctor, precisamente de esta entrevista entre Hidalgo y Morelos. Morelos, en el momento en el que hace su propuesta de México como país independiente, establece 2 celebraciones, el 16 de septiembre, y él sugiere que se reconozca como padre de la patria a Miguel Hidalgo y Costilla, y el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Son los días que él dice que deben de ser de fiesta nacional. Él dice que durante esta entrevista, que ocurre en una ciudad que se llama Charo, él recibe instrucciones y que esas instrucciones conforman unos asideros muy básicos de elementos constitucionales, y a él se le encarga, porque esta sí era una consigna de Hidalgo, el emplear la fuerza, porque confiaba también mucho en el apoyo popular, en toda esta ira que guardaban los oprimidos, muy justificada, porque fueron cientos de años, generaciones de ser los oprimidos, de no poder disfrutar de su propia tierra. Imagínense nada más ser originarios de un cierto lugar que se sabe que tiene grandes riquezas y que por generaciones no nos corresponde absolutamente nada. Entonces, el gran mérito que tienen estos líderes es el dar lectura a estas personas que carecían de cultura, pero precisamente porque la estructura social les impedía tener acceso a la cultura, porque no les convenía, porque preferían mantenerlos en un estado, pues se podría decir, en cuanto al desarrollo intelectual, prácticamente vegetativo, de que no se dieran cuenta de lo que podía llegar a ser el país, de lo que podía llegar a ser la nación. Pero, por otro lado, está el gran problema de que ante ese nivel de formación era muy difícil controlarlos. Hidalgo lo que hace es confiar en la acción popular, y le sale en cierto sentido bien, porque es la chispa que detona en todo el movimiento independentista de 11 años. Morelos, que no tenía tanta formación intelectual como Hidalgo, se convierte realmente en el ideólogo del movimiento independentista. Muchos de los principios que establecen los sentimientos de la nación, que increíblemente, y como lo comenta doctor, es creo que una paradoja, ¿no? Que una persona con tantas grandes ideas haya preferido que alguien más las escribiera por su puño y letra en lugar de haberlas firmado él. Pero muchos de los principios que establece son principios
obviamente de la Ilustración, estamos hablando de la separación de poderes, estamos hablando del origen de la soberanía en el pueblo. Entonces, creo que muy al margen de que su formación intelectual haya comenzado tarde, pues realmente tiene una inteligencia muy práctica que supo concretar tanto la realidad política en la que vivía como las grandes ideas de la Ilustración, Carlos. Podemos decir que fue hasta un gran analista. Claro. Y definitivamente, y lo equiparamos como nuestro personaje del programa anterior, como Bolívar, porque fue tanto estratega militar como ideólogo. Hidalgo de estratega no tenía más que buena voluntad, pero no, el estratega era Allende, era Aldama, era todos los demás. Todos los que acabaron en la Lóndiga de Granada. Todos los que acabaron de Granaditas, o otro que colabora en los sentimientos de la nación, que tiene nombre de calle también, me está hablando de otro Ignacio Totocayo, López Rayón. Entonces, son esa contemporaneidad, y sus estrategias que eran Galeana y todos los demás, ¿verdad? Y el punto, yo quiero irme al artículo. López Rayón, pero lanza unos puntos constitucionales, ¿cierto? Pero él todavía hace defenderla, es decir, dice que creo que aquí el tema por el que Morelos no tenía Morelos acepten mucho, porque era un gran jurista, López Rayón, acepten mucho el proyecto de los puntos constitucionales, pero algo que choca totalmente con su ideología es que hace depender la legitimidad del poder en Fernando VII todavía. Aspecto con el que no estaba de acuerdo. Aquí en el artículo 5 del documento Sentimientos de la Nación, que lo voy a leer tal cual, y la versión que pueden encontrar de la UNAM y todo eso, a los que les gusta estudiar este aspecto jurídico de la historia, es una versión que dice testada, o sea, sí rayonada porque fue prohibida. Ahí va tal cual. Artículo 5, documento Sentimientos de la Nación. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarle a sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias, sus vocales, y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. Véanse lo que años después sería el artículo 39 constitucional de la depositaria del poder soberano. Pero me quedó un poquito, caray. Provincias, pues hemos dejado los estados siguen siendo provincias. Y en cuanto a sujetos sabios y de probidad, pues yo tengo otros datos como que estamos hablando. Sobre todo los poderes judiciales estatales y algunos titulares del ejecutivo que van más para atrás que para adelante. Pero bueno, seguimos. Entonces, habla de un primer Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de las provincias e igualdad de números. No abundo más en otros artículos que tú ya dijiste, Nacho, tú también, Luis Alberto, de que declaran como religión oficial la católica mexicana y la veneración como fiesta nacional, que hasta la fecha lo sigue siendo el Día de la Guadalupana, ¿verdad? Entonces, pero sí habla de división de poderes, se habla de una permanencia en el cargo, y luego hace una exclusividad, dice, que los empleos los obtengan solo los americanos. O sea, ya es un exclusivismo, ya es un poco una xenofobia hacia el extranjero, por esos 300 años de opresión, de esa esclavitud, de relevo, diríamos ahorita post-bullying, ¿no? Bajo el contexto actual, pero de una represión precisamente contenida por muchos años que como olla de vapor tuvo que estallar, y por eso esas masacres, esos actos de barbarie, queriéndose cobrar factura de todo eso vivido, porque no neguemos que también hubo muchos excesos, ¿verdad? No sé qué más tengas que comentar, mi estimado amigo Ignacio. ¿Tú, doctor? Yo creo que es importante destacar que en el Sentimiento de la Nación aparecen los mismos derechos políticos, como el primero, que ahorita mencionaremos particularmente, parte de este quinto que acabas de mencionar, y muchos aspectos sociales que son trascendentes, que ya de alguna manera el licenciado Salcido, Nacho, ya nos ha platicado hace un momento. A mí lo que me llama la atención es que se han mencionado dos nombres, el de Ignacio López Rayón, el de Andrés Quintana Roo, aparte de Morelos, pero había otros. Y a mí me llama la atención que los hombres de Apatzingán, o sea, los que estuvieron en la Constitución, la primera Constitución, el Congreso de la Náhuatl, como se llamaba también, tenían pleno conocimiento del momento histórico que vivían. Hace un momento el licenciado Salcido, Nacho, nos decía de que tenían el pensamiento de la Ilustración. Todos ellos eran ilustrados, todos ellos tenían esa mentalidad y sabían, es lo más trascendente para mí, que esa reunión del Congreso de la Náhuatl no estaba levantando una simple revuelta militar en contra del gobierno, sino que era una lucha que pretendía la independencia de todo México,
ya tenían clara la visión de la independencia, como lo dice el primer punto de los sentimientos de la nación, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Es decir, tenían muy clara la idea de libertad, de independencia, y que estaban integrando un Estado también democrático, porque cuando hablemos ahorita que se nos mencione lo de los derechos de las personas en particular, vamos a ver ese aspecto democrático. Pero además, al estar ahí reunidos, estaban generando un régimen constitucional. Pues estaban fundando ahora una nación de la que tanto hablamos, que ya no éramos ni mexicas, ni tlaxcaltecas, ni chichimecas, ni ni tampoco se quería ser criollo. españoles. Entonces era una nueva nación novohispana. Entonces era fundar era América Mexicana. América, ya no, ni siquiera novohispana, una América Mexicana. Entonces fíjense cómo vamos transitando así en ese surgir con esa nación, ya buscar una identidad. Claro. Y algo que vamos a abordar en el siguiente bloque es este pensamiento de Morelos, que por un lado muy liberal porque preconizaba una libertad, una igualdad absoluta entre todos y decía que a todos los debe distinguir exclusivamente el vicio o la virtud, pero por otro lado yo sí advierto que tenía una función de intervención social, su mentalidad política, porque él hablaba que las buenas leyes debían necesariamente moderar la opulencia y la indigencia y que tenían que tener como consecuencia aumentar el jornal del pobre, mejorar sus costumbres, alejar la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y yo les hago una pregunta. Bajo un ideario estrictamente liberal de laissez-faire, laissez-passer, ¿cómo es que vamos a lograr que una cierta medida política consiga esos objetivos? Yo creo que eso ya iba con miras, si se hubiera desarrollado adecuadamente como se desarrolló, a un Estado social de derecho. Bueno, pues lo dejamos como pregunta abierta para el próximo bloque. Vamos a hacer ahorita una pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, el pensamiento político y social de José María Morelos y Pavón. Estamos reunidos Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados, amantes de la historia. Y uno de los aspectos más trascendentes de Morelos es que él era sacerdote, era católico, practicante y era al mismo tiempo liberal. Es decir, que de alguna manera podemos decir que no está peleada una cosa con la otra. Hace un momento el licenciado Salcido nos comentaba de lo que venían a ser los principios sociales respecto de las personas de Morelos. Sí, doctor, lo que pasa es que Morelos, a pesar de que comparado con algunos otros de los que se consideran ideólogos del movimiento de independencia nacional, pues tenía una cultura más bien mediana. Él incluyó el verdadero sentido de la independencia que debía tener y fue el verdadero precursor de los gobiernos federales que triunfaron después de Ayutla, de la Constitución del 57 y de la Reforma. ¿Y cómo es que llegamos a esa conclusión? Desde mi punto de vista, podemos partir del punto tercero de los sentimientos de la nación, que es el que establece, sigue al punto segundo, que dice que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra, pero, ¿qué dice el punto tercero? Que todos los ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y las primicias y el pueblo no tenga que pagar más obenciones que las de su devoción y ofrenda. Entonces, claro, tenemos una sola religión, que es la católica, y no se tolera ninguna otra. Pero por otro lado estamos dejando a la religión católica a su suerte, porque el Estado no va a intervenir para imponer tributos que mantengan a los centros de culto y que mantengan a los ministros de culto. Y eso nos habla de que si por cualquier razón el pueblo quiere dejar de sostener económicamente a la religión católica,
pues, ¿qué es lo que sigue? Un debilitamiento económico implica un debilitamiento en la presencia de esa religión y después, pues la libertad de cultos. Es decir, de una manera o de otra se estaban sentando las bases de un país con muchas más libertades. Sí hay una religión oficial, ¿sí? Pero por el otro lado, no estás obligado a mantenerla. Es decir, solamente van a depender de los diezmos y de las primicias, pero el Estado no se va a involucrar. Y por otro lado, que el hecho de los principios políticos de las leyes, hablaba que todas las leyes deben de ser superiores a cualquier hombre, y que como parte de la consecuencia de la aplicación de esas leyes, debían en primer lugar moderarse la opulencia. Si nos vamos, insisto, al principio liberal, en el que el Estado solamente debe ser un último garante, algo casi indeseable, que se dedique solamente a regular las situaciones sumamente asimétricas o que tiendan a desestructurarlo, pues entonces no tendría cabida que el Estado se involucrara para, por ejemplo, eliminar la opulencia, porque al Estado le daría igual, porque se consideraría que la opulencia no es más que una consecuencia de las libres relaciones entre iguales. Lo mismo con aumentar el jornal de los peones o de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el movimiento estrictamente liberal dice que cada quien cobra lo que quiere y que si hay alguien que está dispuesto a cobrar por un día de trabajo un mendrugo de pan, pues eso se le debe pagar porque libremente lo está escogiendo. Entonces, ¿por qué la ley, si es liberal, me está diciendo que debo de mejorar los salarios? ¿Y por qué me está diciendo que no debo de tolerar la opulencia? ¿Y por qué me está diciendo que debo de eliminar la ignorancia si también bajo un principio de estricta liberalidad cada quien puede ser tan ignorante como quiera? Ya nos habla de un Estado que tiene estas miras a involucrarse más en la actividad social para tener un pueblo más virtuoso. Eso es algo que creo que es básico. El Estado interviniendo para... Es que, Carlos, doctor, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, una verdadera democracia no puede partir de un cimiento en el que el Estado no se involucre, porque la democracia, desde que fue concebida como tal, necesita ciudadanos virtuosos. Y el ciudadano virtuoso necesita un modo digno de vida, necesita acceso a la cultura, necesita acceso incluso al ocio. Un ciudadano, ¿por qué? Porque por más que tenga acceso a los recursos y por más que tenga acceso a un entorno digno en donde dormir, por ejemplo, pero si tengo que trabajar todo el día, ¿cuándo voy a deliberar? ¿Cuándo voy a compartir con mis ciudadanos sobre cuál es el mejor método para que el país llegue a lo mejor que pueda hacer? Entonces, una buena democracia, una verdadera democracia, requiere de ciudadanos que sean virtuosos, y aquí creo que Morelos, que dicen que de mediana cultura, que yo de ahí no veo nada, yo lo veo como un hombre extremadamente culto y con una visión muy fina de lo que es el gobierno. Eso, el buen gobierno, intuye que el gobierno debe involucrarse para fomentar la virtud en el ciudadano y involucrándose en el aspecto económico, involucrándose en el aspecto cultural, es decir, algo muy completo que creo que está plasmado en nuestros textos constitucionales y que más que reformarlos hace falta simplemente seguirlos. Al terminar el bloque anterior, hacía Nacho la frase famosa de los fisiócratas de dejar hacer, dejar pasar, que es la característica de los gobiernos o de los estados liberales como los que mencionaba ahorita. Pero el estado social de Morelos, que van a pasar prácticamente 104 años para que en México en la Constitución se aparezcan esos derechos sociales del pueblo, en la Constitución y muchas cosas, 1907. y aunque fueron más o menos contemporáneos, pero nunca se iban en físico, podemos decir que era de montesquiniano, rusoniano, o sea, de alguna manera, por esa empatía intelectual, esa afinidad intelectual. Y ahorita que hablas de derechos, yo me remito, lamentablemente fue un catálogo de buena voluntad, pero como nunca no se tomó como base para, no fue el documento oficial. Por una nación independiente, esta Constitución nunca entró en vigor. Pero fíjense, quiero citar 3 artículos muy concretos, sobre todo para los que somos litigantes también, como Ignacio Salcido, su servidor, entre otros. Artículo 202. El Supremo Tribunal de Justicia no se pagarán derechos, o sea, que si hubiera fotocopias serían gratis. Los litigantes podrán recusar hasta 2 jueces de ese tribunal en los casos y bajo las condiciones que la ley señale. Aquí está hablando de un principio de independencia judicial. Tú ves que un juez se está apartando, o como les dije en clase pasada a mis chicos
de ética jurídica de Walk. Delito de prevaricación. Un juez empieza a dar una serie de ventajas indebidas, lo recusas y lo denuncias. Aquí ya lo decía hasta 2 ocasiones. Y el más tremendo, 204, las sentencias que pronunciar el Supremo Tribunal de Justicia se remitirán al Supremo Gobierno para que las haga ejecutar mediante los jefes o jueces a quien corresponda. Es un principio de hacer valer el Estado de Derecho. Así es. Ahora bien, hace rato se mencionaba si estaba preparado o no estaba preparado académicamente. Intelectualmente, sí. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que su preparación fue la experiencia de su vida cuando como arriero recorría gran parte del sureste mexicano, veía cómo vivía la gente, cómo sufría, y entonces de ahí surgieron básicamente sus principios. Porque alguien que está solamente en un escritorio o que desde lejos está viendo al pueblo no puede entenderlo, tiene que ir allá a conocerlo. Doctor Luis Alberto, yo lo visiono así. Antes de enclaustrarse, porque es lo que hacían, estaban en claustros, él tuvo contacto con la realidad social, entonces ya ver su realidad y compaginarlo con esa teología, con esa ideología, con las enseñanzas de la iglesia y demás, dijo, caray, como que algo no está funcionando bien, porque me hablan de estos principios, porque parece que teología son principios ideales, y él contrastaba porque le estallaba en la cara la realidad, que era la pobreza, que era el oprobio, que era el abuso de poder, y sobre todo de sus propios compatriotas. Entonces, era una porción, porque el sureste no era lo mismo que lo que pasaba al otro lado de la costa, o acá en el centro norte, ¿verdad? Pero al final de cuentas, claro que son hechos que impactan en tu vida para tomar una decisión. Sí, destacando lo que decía hace un momento Nacho, el jornal del obrero, que debería ser justo, inclusive el tiempo de trabajo para que la persona sea, porque es bíblico, es evangélico, que no solo de pan vive el hombre, sino que también requiere de una serie de oportunidades, y si gana muy poco, come muy poco y trabaja mucho, no le queda tiempo para sí, para pensar, menos para su familia, menos para el mundo. Y entonces, en buena medida, cuando la justicia social debe llegar es en una cantidad suficiente para que la persona viva bien, y también en un tiempo de trabajo tal que le permita ser el mismo. Así es. Lo que pasa es que hay que ser prácticos. El trabajo a gran escala, la verdad es que es una aspiración bellísima, pero muy difícil logro, el hecho de que todas las personas se encuentren en su fuente de empleo una fuente de realización, ¿sí? Entonces, el trabajo a nivel sociedad es enajenación. Pero aquí se tiene que percibir que esa enajenación es una enajenación virtuosa, porque me estoy dando a la colectividad. Es la parte de mí que entrego en tiempo y en vida. ¿Para qué? Para ser útil a la sociedad y en cierta parte también para contribuir económicamente a través de los impuestos que cubro, para que se me devuelva una estructura que me permita ser feliz. Así de sencillo. Es decir, ese principio de la búsqueda de la felicidad está inmerso desde que fue establecido por Rousseau, y luego en la Constitución de Virginia, y luego en la Constitución estadounidense. Entonces, está inmerso. Eso es a lo que aspiramos. ¿Y qué es la felicidad? Lo de que cada quien decida sin perjudicar al otro. Así de simple y así de complejo. Entonces, Morelos lo intuye. Él llama, así como llama sentimientos de la nación a todos estos puntos de reivindicación, estos 3 puntos de demanda de justicia social, también llamaba enemigos de la nación a todos los explotadores, a los tiranos, a los que estaban interesados en mantener el estado de cosas actual, porque obviamente eran los privilegiados. ¿Y quiénes eran los privilegiados? Pues los dueños de la tierra, los españoles peninsulares, y en cierto sentido también algunos de los criollos. ¿Por qué? Pues porque al margen de que no pudieran aspirar a los puestos de mayor relevancia política, sí podían aspirar a tener muchas posesiones en lo económico. Entonces también había criollos, y por eso es que Morelos tiene mucha sensibilidad en cómo llevar la guerra de independencia, porque decía que era una guerra entre hermanos, y eso también es verdad. La cantidad de españoles peninsulares que lucharon en la guerra de independencia de México frente a la cantidad de criollos y de nativos americanos de otras
ascendencias que no fueran estrictamente españolas, pues es una desproporción. Fue una guerra, fue una lucha entre hermanos, como acertadamente. Aunque perteneciéramos a distintas castas, porque era el resto de las castas inferiores bajo esa óptica. Entonces, claro que por esos sentimientos de la nación, es lo que siente el pueblo, lo que siente la gente. Y como fue el tema del programa pasado, Did you hear the people sing? ¿Escuchas al pueblo cantar, que se está revelando, que busca una de esas ansias de libertad? Pues claro que Morelos, bueno, de que hizo guerra, claro que hizo guerra, pero buscaba tener un corte un poco fino, decir, bueno, es un medio, pero el objetivo es llegar, como dice también la propia Constitución, a la felicidad, al bienestar así de la nación. Y obviamente él se queda así con la histórica estafeta, seguida por Hidalgo, no por voluntad, sino simplemente porque fue traicionado, aprisionado y ejecutado y colgado a sus cabezas junto con todos los demás, ¿verdad? Y bueno, aquí lo interesante también de Morelos es destacar la soberanía, tanto de la América mexicana, como le llamaba él, en el aspecto político internacional, al decir que no debe tener dependencia de ningún gobierno, monarquía en ninguna parte del mundo, como destacar también la soberanía popular, que mencionabas, Carlos, hace un momento, que está en el artículo 39 actual de la Constitución. Esa soberanía no puede ser trastocada. Un país que pierde su soberanía automáticamente deja de ser una nación independiente. Así es, y muy interesante, por ejemplo, que Morelos se haya ocupado de establecer topes a los ingresos de servidores públicos, porque aquí podemos advertir del punto 8 de los sentimientos de la nación. El punto 7 establece cuánto tiempo durarán los vocales, y el punto 8 dice que la dotación de los vocales deberá de ser cómoda, suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de 8,000 pesos. Es decir, el gobierno no es un negocio. Y eso creo que nos ha costado mucho tiempo entenderlo, ¿no? El gobierno es un servicio público, y el que ¿quién fue el que dijo que si le gusta hacer dinero mejor que voltee para otro lado? Digo, que no tiene nada de malo a la gente que le guste el dinero, pero que no se metan al servicio público. Así es, que no lo haga con el erario. Así es, pues doctor. Carlos, creo que un personaje de sumo interesante, un verdadero apuntalador del ideario que después conformaría los textos políticos que nos dan estructura y que nos dan identidad nacional. El que verdaderamente rompe las cadenas, definitivamente emancipa totalmente México para los mexicanos, que acaba siendo México, porque quita cualquier depósito de soberanía o de legitimación del poder en algún gobernante extranjero. Su hijo luego va a ir con Maximiliano a pedirle que se venga para acá, pero bueno. Ay, sus hijos. ¿Qué habrán hecho los hijos de Gómez Morín, diría yo? Bien. Pues se nos acabó el tiempo, ha sido muy interesante. Morelos seguirá siendo ese personaje tan especial que yo vuelvo a repetir como empecé la presentación de este programa. Para muchos debería ser el auténtico padre de la patria, ¿sí? Pues Ignacio Alfonso Salcido Dávila, estamos aquí pendientes, ya somos anfitriones. Gracias, doctor, gracias, Carlos, y muchas gracias al auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Carlos Humberto Huerta Ochoa. Infinitas gracias, doctor, mi estimado Nacho. Y pues los voy a comprometer. ¿Qué les parece si el próximo hablamos de Hidalgo? Vamos a platicar, sí. Tenemos un programa ya sobre los españoles, la expulsión de los españoles. Sí, no digo el próximo sábado, sino cuando corresponde siguiendo esta saga. Hablando de sagas, vamos a hablar así precisamente claro que sí, del cura Hidalgo y otros personajes que a veces tenemos un poco olvidados en el tintero. Gracias, doctor, gracias, Radio Escuchas. Muchas gracias a Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en el programa en grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, ya 4 de mayo, ya en el 5º mes del año. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.